Para todos, muy buenas tardes. Gracias de nuevo por acompañarnos el día de hoy en nuestro canal de Audiolocos en Cuarentena. El día de hoy estamos con el doctor Julio César Torres. Él es otorrinolaringólogo de la Universidad Nacional y muy amablemente quiso acompañarnos el día de hoy en esta charla tan importante para todos nosotros como audiólogos. Recuerden que esto va a quedar grabado para nuestro canal de YouTube para que más adelante lo puedan ver. Y que todas las dudas e inquietudes que vayamos teniendo durante la charla las podemos ir haciendo por el chat y el doctor nos las va a ir respondiendo. Entonces, nuevamente, bienvenidos a todos. Gracias a todos por la invitación, Doc. Muchísimas gracias también por aceptar la invitación y ya lo dejo entonces con la sala. Hola Viviana, buenas tardes a todos. Gracias también por la invitación. Vamos a hablar un poquito de la anatomía y la fisiología de la audición. Es un tema bonito, apasionante. La anatomía del oído es bien interesante. Un poco compleja en algunas fases. Hay que leerla y releerla varias veces para poder asumirla mejor, pero vamos a tratar de hacer aquí una presentación que nos deje un buen repaso a todos. La audición desde el punto de vista de la filogenia, de la evolución como tal, de los seres vivos, siempre se desarrolló primero el órgano de la audición antes que un desarrollo, digamos que fue más un complemento del órgano de la audición a un órgano del equilibrio. Los peces primitivos tenían algo muy parecido a un oído de un embrión muy maduro de un ser humano, pero básicamente como una función de equilibrio para el nado. Es característico que en todos los seres vivos la cóclea o el caracol se sitúe de manera profunda en la cabeza o en el centro de la cabeza. Por ende, tenían que haberse desarrollado cada vez más o evolucionado cada vez más sistemas que permitieran transmitirle a esa cóclea o a ese caracol la señal auditiva desde el exterior. Por lo que, digamos, fue un desarrollo, ese mecanismo de transmisión del sonido realmente fue un desarrollo evolutivo. En los peces primitivos, como les decía, pues hay una estructura muy primitiva, se llama el sáculo y una lagena. Ya en peces un poquito más evolucionados, que son los teleosteos, que son peces que tienen una columna vertebral similar a la que conocemos de los peces modernos, el sáculo, la lagena y la vesícula natatoria, pero vuelvo y digo que funciona más como un órgano de equilibrio que más como un órgano auditivo. En los anfibios superiores la lagena ya se desarrolla y empiezan a encontrarse estructuras de transmisión, un tímpano, digamos que muy rudimentario, y un huesillo más largo, conocido como una colmuela. En los reptiles se encuentra un laberinto ya membranoso y un laberinto óseo, mucho más similar al nuestro. Captan los sonidos agudos y por transmisión, digamos que hay comunicación del exterior con esa colmuela. En las aves, pues el oído es bastante desarrollado, en el sentido del poder volar de ella les permitió un desarrollo muchísimo más avanzado y más rápido. Y ya en los mamíferos está presente una cóclea que puede tener variaciones, diferente vueltas o cantidad de vueltas respecto a la que tiene el ser humano. A partir de la primera hendidura branquial en los mamíferos surge ese conducto auditivo externo. Ya hay una membrana timpánica mucho más definida. Los arcos faríngeos dan origen a los tres huesecillos y ya hay formación de un pabellón auricular como una fuente de captación del sonido. Realmente muchos de los animales, los perros por ejemplo, tienen la capacidad de mover su pabellón auricular. Indiscutiblemente eso le permite mejorar la señal del sonido y orientar las orejas hacia donde va. Entonces, vamos a tratar de hacerlo. Lo que vamos a tratar de describir hoy es estas tres estructuras que son el oído externo, el oído medio y el oído interno, en su parte anatómica y en su parte funcional. Vamos a tratar, o lo voy a hacer, de manera de... Escribimos la anatomía del oído externo y vamos diciendo de una vez la función para que se nos vaya quedando como grabados o repasando los datos que conocemos y los conocimientos que tenemos en esto. Entonces, la embriología del oído externo
En el ser humano, pues tenemos las prominencias auriculares, que son estas estructuras que se ven eh, junto aquí a lo que son los arcos y las hendiduras faríngeas. Estas prominencias auriculares van a desarrollar, son 6 estructuras y como hay un auricular, el trago, el hélice, la concha, el antihélice, el antitrago, de esas prominencias auriculares es que logramos que se forme el pabellón auricular. La anatomía pues, del oído externo, las estructuras que ya diferenciamos, siempre tener presente el hélix, el antihélix, nuestro lóbulo, el trago, la concha, como estructuras que pueden llegar a tener algún grado de función, como ya lo vamos a ver. El conducto auditivo externo, que es muy importante para, pues en audiología ustedes siempre hacen una otoscopia antes de cualquier examen diagnóstico que van a ofrecerle al paciente. Entender que el conducto auditivo externo es una estructura de más o menos 25 a 28 milímetros de longitud, que tiene un tercio interno, que es óseo, y 2 tercios externos, que son cartilaginosos. En esos tercios externos cartilaginosos es donde tenemos una piel que es capaz de producir glándulas seruminosas, sebáceas. Hay descamación de piel, como cualquier otro tejido donde haya la piel, y ahí es donde se suele formar los tapones de cerumen. Hay una parte estrecha que es la continuidad entre esa porción cartilaginosa y la porción ósea que llamamos el istmo, que es donde usualmente suele impactarse el cerumen a veces. La manipulación del conducto con aplicadores, con el dedo, con todo lo que los pacientes hacen, usualmente lo que hace es empujar ese tapón de cera más adentro, y por eso a veces los encontramos casi adheridos a la membrana timpánica, pero en general es el istmo, la zona donde suele ocurrir más esa situación que para ustedes es a veces incómodo encontrar. El oído externo tiene una irrigación muy rica, tiene ramas de la arteria carótida externa, especialmente la auricular posterior, y tiene ramas de la temporal superficial, y hay una rama pequeña que da la vuelta por detrás del pabellón, que es una rama de la arteria occipital. Y tiene una irrigación bastante importante, los heridas o los traumas en el pabellón sangran bastante debido a esta irrigación importante que tiene. El drenaje venoso pues corresponde a las venas del mismo nombre que traen las arterias, y su drenaje linfático va hacia los nódulos parotidios que están adelante de la oreja, a los nódulos mastoideos que están por detrás de la oreja y a algunos ganglios superficiales, algunos ganglios cervicales profundos. Muchas veces las condiciones del conducto auditivo externo y las patologías generalmente aumentan los ganglios de estas regiones porque son las zonas en las que ellos tienen su drenaje linfático. La inervación del oído, importante recordar esta parte de la inervación sensitiva. Es bastante doloroso y es bastante sensible. Las otitis externas duelen bastante para el paciente. Hay pacientes que traccionan el pabellón y se quejan con el dolor sin tener ninguna patología, pero es porque tiene una inervación sensitiva bastante rica. Hay ramas del nervio auriculotemporal, hay ramas del nervio mandibular, especialmente estas ramas del mandibular transmiten mucho el dolor. Hay una rama auricular del nervio vago, por eso a los pacientes les da tos cuando uno les manipula el conducto, pero hay una conexión con el nervio vago, entonces tiene un reflejo con la tos. Y hay algunas ramas pequeñas del nervio facial, que aunque es un nervio netamente motor, puede tener algunas aferencias sensitivas secundarias. Este gráfico de abajo pues, nos permite ver la parte que inerva las ramitas del facial, es como la mitad posterior del pabellón y la parte posterior de la oreja, y la rama del quinto par está en el tercio superior, y ahí las ramitas del nervio vago que están más cerquita, sobre todo de la concha y del conducto auditivo, por eso la sensación y el reflejo de la tos. Entonces, la fisiología del oído. El pabellón conduce el sonido al conducto auditivo externo. En teoría hay libros y hay literatura que dice que logra amplificar de 5 a 10 decibeles. Yo no creo que sea más de 5 decibeles lo que se puedan amplificar, pero tiene que ver mucho pues, con la forma que tenga la concha y estructuras como el antihélice. Porque el sonido puede coger la curva de esas estructuras y realmente producirse una dirección hacia el conducto y una amplificación. Tiene que ver más a veces con la forma y con la anatomía que pueda tener cada pabellón. Hay pabellones que no tienen muy bien definidas esas estructuras
y hay otros que la tienen muy bien definidas. Podría ser que eso es lo que hace que tengamos algún grado de amplificación en algunos pacientes más importante que en otros. Indiscutiblemente que el conducto auditivo esté permeable es fundamental para poder tener el fenómeno de la audición. El conducto tiene un efecto amortiguador del sonido por su forma sinuosa, es decir, el conducto auditivo no es una estructura recta, no es un túnel recto, siempre será un túnel sinuoso. Entonces el sonido, digamos que se estrella contra la pared anterior o posterior del conducto, y eso es por un efecto amortiguador que se pueda tener cuando hay un sonido bastante intenso que pueda ser dañino para el oído. Además de que la longitud que tiene el conducto nos permite pues, una protección bacteriológica, es decir, que condiciones externas o situaciones externas que no deberían entrar al conducto, pues estén protegidas por esa longitud y por las características que tiene la piel y la producción de las glándulas aeruminosas y sebáceas del conducto, junto con las vellosidades que trae el conducto. Además de lo anterior, pues tiene una función de equilibrar la temperatura. Muchos pacientes tienen sensaciones raras que a veces los exámenes audiológicos son normales y nosotros los vemos en la consulta y todo se ve muy bien, pero tienen sensaciones raras, dicen que cuando salen al frío, cuando cambian de ambiente de uno frío a uno caliente, sienten el oído raro y les molesta y algunos se quejan más, y es porque el conducto tiene que equilibrar, digamos, la temperatura para que tengamos una capacidad. Es un fenómeno físico. Las ondas, como todo lo físico, pues tienen unas variables que pueden verse afectadas por la temperatura. El conducto también transforma esas ondas que vienen esféricas en una onda más lineal para poder llegar hasta la membrana timpánica. La literatura habla de que el conducto refuerza la resonancia de las frecuencias entre 2000 y 4000. Algunos dicen que es nomás entre 2000 y 3000. Pero es variable lo que se encuentra al revisar la literatura. La audición bioral permite detectar la fuente del sonido porque las ondas llegan a ambos oídos en momentos e intensidades distintas. Ustedes creo que eso lo saben y lo entienden mucho más que yo. Hay pacientes en los que por condiciones anatómicas congénitas pues no tienen sino un solo conducto, un solo pabellón. Mi opinión personal a esos pacientes siempre es explicarles que aunque tenemos dos oídos, porque tienen unas características especiales que nos permiten una audición vía oral, pues hay que hacerles entender que con un oído se podrá llevar una vida normal mientras se decide qué tipo de rehabilitación auditiva o qué elemento, qué manejo podamos darle a ese paciente. Digamos que es la explicación básicamente de cuando la onda sonora proviene, va a llegar al oído izquierdo, pero pues el color azul más intenso hace que la onda llegue con más intensidad y primero al oído izquierdo que al oído derecho. La embriología del oído medio. Algunas preguntas ahí o al final respondemos todo. Viviana, no sé qué opinas. Doc, pues hasta el momento no han hecho ninguna pregunta. Igual si llegan a ir diciendo algo, yo lo voy retroalimentando. Vale, yo tenía aquí la cámara apagada, perdón. Perdóneme, Doc, yo aprovecho que usted paró, les pregunto a todos, ¿tienen buen audio? ¿Tienen la imagen de la pantalla? ¿Todo está funcionando bien? Algunas personas me reportan que tienen problemas con el audio. Revisen porfa la conexión. Es que algo le está pasando a Zoom y hay como unas fluctuaciones. Entonces les tocaría que cada uno revisara su conexión porque en general a todos les está funcionando adecuadamente. Listo, gracias. Voy a prender la cámara, pero si se pone inestable la conexión, me avisan y la apagamos por temas. Ok, entonces la embriología del oído medio. El oído medio pues, está formado por membrana timpánica y los huesecillos. Básicamente derivan de los arcos faringios. Los arcos faringios son estructuras que están en el embrión. Hay que diferenciar los arcos de las hendiduras, es decir, un arco es como la esferita que estoy aquí con el puntero señalando, y la hendidura es el espacio que queda entre los dos arcos. Entonces, usualmente, digamos que el primer arco tenemos el origen de lo que es el martillo y el yunque, y
del segundo arco teníamos el origen de lo que es el estribo. Algunas cosas que revisé preparando la charla decían que el estribo tiene también componentes de la hendidura, de la primera hendidura branquial. Es decir, que pueden tener una combinación entre la hendidura y el arco para la generación del estribo. Eso podría a veces explicar algunas anomalías anatómicas que se encuentran que no concordaban mucho, pero pues es algo que encontré en una revisión de la Sociedad Española. Importantísimo tener en cuenta nuestro hueso temporal, porque ahí es donde está el oído. El hueso temporal, esta es una vista lateral. Aquí está nuestro conducto auditivo. Esta es la porción timpánica que llamamos del hueso temporal. Esta es la porción mastoidea. Adelante siempre está la cavidad para la articulación de la mandíbula. Paro aquí para recordarles también que muchos procesos de la articulación de la mandíbula, mala oclusión, luxaciones, subluxaciones, asimetrías que pueda tener la articulación de la mandíbula, se ven reflejadas muchas veces en dolores del oído del conducto. Y es porque están ahí compartiendo una pared ósea. Pues muchos síntomas a veces de ahí se reflejan con dolor de oído sin tener ninguna patología realmente del oído. Esta es una visión del hueso temporal desde adentro, es una vista de la cara interna del hueso temporal. Este orificio que vemos acá es por donde entra el octavo par craneal. Este es el conducto auditivo interno que llamamos. Y esta es una vista, digamos que posterior, donde la coloco para que nos demos cuenta del desarrollo que tiene la porción mastoidea, que es fundamental porque el oído medio finalmente es una cavidad de aire y tiene que tener una mastoides bien desarrollada y bien neumatizada para que esa capacidad de transmisión que debe tener el oído funcione de una manera adecuada. Es una gráfica un poquito ya con color. Nuestro conducto, que ya lo escribimos, nuestra membrana timpánica. Recordemos la posición de la membrana timpánica. Nunca está orientada recta. Tiene una inclinación, un ángulo oblicuo, más o menos unos 25-30 grados de orientación. Es decir, que la parte superior de la membrana, cuando hacemos la otoscopia, siempre la vamos a ver más cerquita del ojo que la parte inferior de la membrana, ¿sí? Entonces eso es importante verla. De ahí para adentro está ya lo que es nuestro oído medio, nuestro martillo, nuestro yunque, nuestro estivo, dentro de esa cavidad que es el oído medio, que ya la vamos a describir mucho mejor. Importante aquí las relaciones vasculares que tiene el oído medio. El piso del oído medio es aquí la vena yugular. Entonces, tópicos bien importantes, que es la membrana, los huesecillos, la caja timpánica y nuestro receso tubotimpánico. La membrana timpánica, los reparos anatómicos que hay que tenerle siempre cuando hagamos la otoscopia, pues es el umbo, el ombligo, es el centro acá, la apófisis larga de ese martillo, el cono de luz simplemente es el efecto que tiene la luz del otoscopio sobre esa angulación que les explico que tiene la membrana timpánica. Al ser oblicua, refleja ese cono de luz. Entonces el cono de luz siempre tiene la punta hacia el ombligo y la base, que es más ancha el triángulo, direccionada hacia el ánulus. El otro reparo anatómico que distinguimos muy fácilmente es aquí la apófisis corta, el martillo. Y en general lo que uno tiene que examinar siempre es poder ver los 360 grados de la membrana timpánica para poder hacer una buena otoscopia, que es fundamental, tanto en otorrino como en audiología para las pruebas. Recordemos que hay una pars flácida y una pars tensa. La pars flácida es la parte que está desde los ligamentos superiores. Si ustedes alcanzan a ver en la gráfica, se ve la sombrita aquí de un arco y al otro lado, adelante del martillo, se ve la otra. Se llama la pars flácida porque la membrana timpánica en ese sector solamente tiene dos capas. En general, el resto de la membrana timpánica está constituida de tres capas. Una capa externa, que es la que yo estoy viendo en teoría, que es una capa epitelial. Una capa intermedia, que es una capa fibrosa. Y por dentro del oído medio, una capa mucosa. Entonces, en la pars tensa están instaladas las tres capas, pero en la pars flácida
nos falta la capa intermedia, es decir, es una capa muchísimo más, como su nombre lo dice, muchísimo más flácida, y de ahí es que a veces los problemas de disfunción tubárica hacen que se retraiga primero en esa zona, porque es mucho más flácida, mucho más delgadita, entonces hace que cualquier fenómeno de presión anormal dentro del oído la retraiga, y es una zona frecuente de la aparición de colestetomas primarios. Los tres huesecillos, esa es una fotografía muy bonita, es una fotografía electrónica. Distinguimos la cabeza del martillo, el cuello del martillo y el mango del martillo. Esta parte acá debe ser el ombligo que diferenciamos cuando hacemos la cabeza está articulada con el yunque. En teoría esta articulación, perdón, en teoría la articulación del yunque puede tener algún grado de movilidad importante, sobre todo para atenuar cierto tipo de sonidos o ciertos tipo de intensidades, pero indiscutiblemente la articulación más importante es la articulación incudo-estapedial, que es la unión de la apófisis larga del yunque, que es esta, con la cabeza del estribo. El estribo tiene dos ramas, tiene una rama anterior y una rama posterior, o una crura anterior y una crura posterior, como la quieran llamar. Y finalizando las cruras está la platina. La platina es la que se va a insertar dentro de la ventana oval para empezar el proceso de traducir un fenómeno mecánico a un fenómeno hidráulico dentro del caracol del oído. Esta es la caja timpánica. Entonces, si yo, vamos a hacer de cuenta que estoy haciendo una otoscopia y que quité la membrana timpánica, entonces ya me encuentro con esto. La manera más fácil de aprenderse la anatomía de la caja timpánica es identificarla como un cubo. Entonces, como todo cubo, pues tiene sus 6 paredes. La pared, digamos, externa en cuanto a posición anatómica es la membrana timpánica, pero aquí la hemos retirado. Entonces tenemos las paredes. La pared anterior, en la pared anterior que vamos a encontrar, la entrada del músculo tensor del tímpano, que entra, digamos, más medial y hace un girito que se llama el pico de cuchara. Este músculo tensor del tímpano obviamente se va a anclar a el cuello del martillo. Adelante, en la pared anterior también vamos a tener el orificio de la trompa de Eustaquio y una estructura vascular bastante importante que es la arteria carótida interna. Esos son los vecinos en la pared anterior del conducto. En la pared posterior lo que vamos a encontrar es la apertura hacia las celdillas mastoideas, lo que llamamos el habitus adentro, es una ventana, les explicaba yo a los estudiantes, que tenemos de mi cajita hacia atrás, hacia la mastoides. En la pared posterior también vamos a encontrar el relieve que puede generar el nervio facial. Él hace un relieve mucho más notorio en la pared interna del cubo, pero hace algún relieve en la pared posterior de ese tubo. Y en la pared posterior, otra estructura importante, que es la eminencia piramidal, que es donde sale el músculo del estribo. Entonces, digamos que estas dos estructuras musculares, tensor del tímpano y el estribo, pues tienen que ver mucho con la manera como se protege la transmisión del sonido y cómo se regula la intensidad con que pueda llegar ese sonido a la cadena de huesillos. Indiscutiblemente el tensor del estribo es muchísimo más laborioso y trabaja con más efectividad en esa tarea. Ya la pared interna del oído, pues lo que vamos a encontrar es la ventana oval, donde se va a insertar la platina del estribo, la ventana redonda y la prominencia del canal semicircular lateral. Y acá llamamos una estructura que se llama el promontorio. Visualmente se pueden ver a veces los promontorios y la membrana timpánica es bastante delgadita y bien transparente. Se alcanza a ver el promontorio, se alcanzan a ver los vasitos. Y acá en este promontorio está circulando o pasa el nervio de Jacobson. El nervio de Jacobson es un nervio que le da a la glándula parótida actividad. Muchas veces los niños o los pacientes tienen problemas de parótida recurrente y cuando hablamos de una neurectomía de Jacobson es cortar o seccionar este nervio de Jacobson.
el piso o la parte inferior de la cajita, pues está la vena yugular. Entonces, digamos que los glóbulos yugulares, que son patologías que se pueden ver, se encuentran acá. Se ve un relieve violáceo en el piso cuando ya el glomus ha invadido la cajita del oído. O los glóbulos carotídeos, también es otra posibilidad, aunque antes lo que más se forma aquí son glóbulos timpánicos, que son los vasitos que tiene aquí el promontorio. Es donde puede crecer un glomus timpánico. Y el otro va a ser el glomus yugular en segunda, digamos, de segundas en cuanto a frecuencia. ¿Qué otra estructura importante? La cuerda del tímpano, que es una estructura que viene de la pared posterior y atraviesa todo el cubo de la caja timpánica. Muchas veces se sacrifica debido a que el acceso quirúrgico pues limita mucho para una timpanoplastia. A veces no me deja ver, entonces hay que sacrificarla a veces sin que tenga mayores incidencias ni problemas realmente. Esta es como la anatomía, la manera más fácil de aprenderse cómo está el oído medio, la caja timpánica es eso, un cubo de 6 paredes y saber qué hay en 6 paredes. El techo arriba, pues el techo arriba, ¿quién es el vecino? El cerebro, la fosa media está ahí, entonces ahí arriba tenemos a nuestro sistema nervioso central. Esta es una fotografía vista con el oído desde adentro, ¿sí? Entonces allá está la membrana timpánica, aquí está el martillo y el mango amarrado a la membrana y la articulación del yunque. Aquí no hay estribo, se ha quitado, pero es para mostrarles un poquito con más detalle cómo llega el tensor del tímpano. Aquí es el pico de cuchara que llamamos, el giro, y se ancla aquí con el mango del martillo. Y la relación que puede tener esta pared anterior, que sería acá, con la carótida, y el transcurrir que hace el nervio facial. La cuerda del tímpano pues es una ramita que sale del nervio facial, pero obviamente la manipulación dentro de los huesillos, dentro de una cirugía, pues hace que esta cuerda a veces se vea sacrificada notablemente. Cuando hacemos una otoscopia, no estamos viendo ni la cabeza ni el cuerpo del yunque realmente, porque ellas están ocultas acá en esta zona que se llama el ático, o la parte superior de la caja timpánica, el epitímpano. Ellas están aquí protegidas por tejido hueso del temporal. Entonces en la otoscopia nunca vamos a ver. En la otoscopia solamente alcanzamos a ver lo que muestra aquí, que es el mango, el martillo, el lumbo, el promontorio que estaría aquí adentro. Obviamente ya se lo muestro aquí en la siguiente gráfica, pero nunca vamos a ver ni la cabeza ni el cuerpo realmente del yunque. Esta es una foto vista si yo quito el tímpano. Entonces vuelve a ser una vista como de la otoscopia, retiro el tímpano, me encuentro con ese promontorio, con el nervio que les cuento de Jacobson, que está acá. Fíjense que la anatomía en este oído medio, las paredes no es que sean lisas, generalmente tienen la misma condición de neumatización que tiene la mastoides, entonces vamos a encontrar zonas de relieve, recesos, repliegues que se encuentran dentro del oído medio. Eso en una membrana timpánica muy transparente puede generarnos o darnos sensaciones de lesiones o de sospechas o de anatomías anormales, pero hay que tenerlo siempre en cuenta, que si la membrana es muy translúcida, vamos a ver los reflejos a veces de esos repliegues o de esas zonas que pueden ser celdillas de aire que están dentro del mismo oído medio. Aquí vemos el músculo tensor del estribo saliendo. Aquí sí está el estribo. En la foto anterior, en la gráfica anterior no hay estribo, pero acá se quedó el estribo. Vemos la cabeza y las dos cruras que están llegando ya a la ventana redonda. Esta estructura, pues, la ventana oval, perdón, y acá está la ventana redonda. Pronto te estaba señalando esto, está la ventana redonda, pero las celdillas que le digo que puede ser son las que se ven aquí como en la parte de abajo o en la parte de arriba. Siempre pueden haber celdillas dentro de ese oído medio porque la idea es que el hueso esté bien neumatizado, siempre. El receso tubotimpánico y la trompa eustaquio, pues llamamos receso generalmente a un espacio que tiene concavidades y convexidades, ¿sí? Básicamente es la entrada de la trompa eustaquio desde el oído medio. La trompa eustaquio es una estructura de más o menos 25 o 30 milímetros de longitud, al igual que el conducto auditivo externo, y eso es como una mnemotecnia, tiene una parte ósea y dos partes cartilaginosas. Eso es inverso acá como sería el conducto auditivo, pero
yo siempre lo usé como una mnemotecnia, es si el conducto tiene su tercio interno, la pared es ósea, la trompa de Eustaquio también tiene su tercio inicial acá con parte ósea. Y el resto es una parte cartilaginosa. La trompa de Eustaquio desemboca en la pared lateral de la nasofaringe, es decir, en la parte, cuando yo miro una nariz de un paciente con un endoscopio, me voy a encontrar la trompa hacia los lados. No es que esté hacia el fondo de la pared, sino se encuentra siempre a los lados. Y va a tener un rodete. Un rodete es como un engrosamiento de la mucosa que está al final de la trompa. Los niños, cuando tienen adenoides grandes, las adenoides están en este sitio de la nasofaringe, les suele tapar la trompa de Eustaquio. Por eso los niños hacen episodios de otitis y disfunciones de la trompa que los llevan a las otitis recurrentes o a la otitis media con efusión persistente. La trompa de Eustaquio tiene una anatomía bien interesante. Esta parte gris que se ve acá es la parte cartilaginosa. Aquí es la pared cartilaginosa que rodea la trompa. La trompa está acá, está cerrada. Si comparan con la foto del lado derecho, se ve la trompa abierta. Entonces depende mucho de que los músculos, el tensor el tensor del velo, se contraiga para que jale la porción cartilaginosa y al ampliar la porción cartilaginosa, la trompa de Eustaquio se abre. Eso es básicamente lo que hace el músculo. Cuando este músculo se nos contrae, cuando deglutimos, ¿sí? Es bien importante a veces. La deglución es un fenómeno que le ayuda mucho al paciente que tiene disfunción de trompa. Yo les recomiendo mucho que son personas que se quejan mucho de cuando viajan, sufren mucho con el oído. Entonces yo les digo, cuando el avión esté subiendo, tienen que ir deglutiendo. No es masticar chicle. El fenómeno de masticar chicle es simplemente porque yo produzco salivación y al salivar, pues degluto. Pero creo que es más práctico tener un sorbo de líquido y deglutirlo con fuerza a esperar que se produzca una alta cantidad de saliva. Digamos que esta contracción de este músculo genera unos reflejos para que uno saliva más y deglute. Pero mi opinión personal es que es más fácil que el paciente degluta un sorbo de líquido para que ese músculo tenga una muy buena contracción y regule y permita que la trompa de Eustaquio se abra y permita la regulación del aire. El oído medio tiene una altísima irrigación también, tiene ramas de la maxilar interna, que esto viene de la carótida externa, tiene ramas incluso del sistema nervioso central, de la meninge media, de la faringe ascendente, que también viene de la carótida externa, y algunas ramitas de la carótida interna. Esas ramitas de la carótida interna lo que puede hacer es generar que se forme un glomus timpánico, que es como una alteración en la vascularización de la cajita, y se aglomeren los vasitos y se forme el glomus. La irrigación venosa pues es acompañada comúnmente con sus venas, drenan básicamente a la yugular externa de la interna, a los plejos pterigoideos, a las venas meninges del seno petroso superior. Y la inervación está dada por el nervio de Jacobson, que ya se los había mencionado, los plejos timpánicos y los carotidotimpánicos. El oído medio y el conducto auditivo externo son bastante sensibles al dolor. Por eso las otitis medias o los procesos que ocurran dentro del oído medio y del conducto auditivo externo son bastante dolorosos, a diferencia de la inervación que tiene el oído interno, que en cuanto a sensibilidad no tiene, obviamente más allá del octavo par, que es el que transmite la audición y la información de equilibrio que el oído brinda, pero no tiene una estructura de alta sensibilidad para el dolor. Y eso es importante también entenderlo, porque muchos pacientes piensan que tienen alguna cosa extraña de dolor en su oído interno y me duele adentro, doctor. Entonces, siempre tener en cuenta que descartando que no tenga patologías del oído externo del oído medio, ese dolor puede tener otro origen, como les mencioné, problemas de la articulación de la mandíbula, tipo problemas musculares en la inserción de los músculos del cuello. Entonces, a veces hay que orientarlos un poquito más a los pacientes en eso. ¿Cuál es el objetivo del oído medio? Amplificar y transmitir la onda mecánica al oído interno. Entonces, el sonido viene de un medio de aire y tiene que trasladarse a un medio físico, que es esa cadena de huesillos, que es esa palanca que hace los huesillos. Entonces, en esa transición se pierden 30 decibeles. Esa es la diferencia
producto de la resistencia de los dos medios. Es el típico ejemplo de si estamos pescando y gritamos en el lago donde estamos pescando, pues el grito que hacemos va a rebotar en el agua. Si hay alguien abajo, no va a escuchar el grito que estamos dando. Es porque son dos medios totalmente diferentes, el aire y el líquido. Entonces ahí es donde se va, este oído medio asume esa pérdida de esos 30 decibeles, pero esos 30 decibeles se van a recuperar porque el sistema de palanca a nivel del estribo nos recupera de 27 a 30 decibeles dependiendo de la frecuencia. Es porque la relación que hay entre el diámetro de la membrana timpánica y el diámetro de la platina del estribo es más o menos de 22:1. Entonces, lo que se perdió en esa transmisión de martillo a yunque y estribo se recupera cuando la platina hace la palanca dentro de la ventana oval y ahí recuperamos los decibeles perdidos. La acción de los músculos, como les mencionaba, que es el músculo del estribo y el tensor del tímpano, tiene una actividad en la regulación y el cuidado contra sonidos muy intensos. Dentro de la evolución del ser humano se habla que el músculo del estribo tenía funciones muchísimo más importantes, primero porque el ser humano primitivo, tal vez su única manera de defenderse era escuchar los sonidos de peligro de advertencia, un animal o alguna cosa importante, un derrumbe que fuera a ocurrir donde estaba. Entonces tenía un desarrollo muchísimo más efectivo que el que pueda tener actualmente el músculo estribo, pero indiscutiblemente sigue siendo un músculo protector de la transmisión del sonido. Este es el esquema de los huesillos y el movimiento que puedan tener. Cuando les hablé de la articulación entre el martillo y el yunque, les dije que tal vez tendría algún grado de movilidad y eso puede ocurrir. Estos son los estudios que hicieron en la Universidad de Valladolid, en el que puede tener un movimiento hacia lateral, la cabeza del martillo desplazándose sobre la cara del yunque, pero la que tiene indiscutiblemente mayor movilidad es la articulación incudo-estapedial, apoyada por este músculo del estribo. La membrana, cuando llega el sonido, pone a vibrar la membrana timpánica y esa membrana se mueve hacia medial del tímpano. La cabeza del martillo se mueve hacia lateral, el movimiento que está haciendo acá, y con eso mueve toda la apófisis larga del yunque y mueve la articulación incudo-estapedial. Y la platina, pues el efecto de palanca. No es una palanca, no es un pistón como el pistón de un motor que baja todo parejito y derecho. El efecto del músculo del estribo y de todo este sistema de palanca hace que la platina pueda moverse a veces con más intensidad en la porción anterior y con menos intensididad en la porción posterior, o viceversa, o tener inclinaciones laterales incluso la platina dentro de la ventana oval. Entonces ellos hicieron un estudio, hicieron un modelo tridimensional de la cadena y se dieron cuenta que pues la membrana tiene un movimiento hacia medial, el anaranjado es la membrana timpánica, tiene un movimiento hacia medial, por eso los vectores se ven hacia adentro, como hacia el oído interno, hacia el oído medio, perdón. Entonces se mueve hacia medial. Este color violáceo es el tensor del tímpano que está agarrado de nuestro martillo. Entonces también tiene un movimiento que permite que el martillo se desplace con algún grado de facilidad sobre la apófisis del yunque. Y en la parte de lo azul, que es el estribo, y la platina, que es como un color morado, se ve un sinnúmero de vectores. Y eso es lo que ellos descubrieron, que se puede mover más de adelante, más de atrás, más hacia un lado, más hacia el otro, dependiendo de la intensidad y la frecuencia que pueda tener el sonido. No es un movimiento de un pistón común y corriente o como cualquier pistón, no, es un movimiento de un pistón regulado que tiene unas variaciones bastante interesantes. La membrana timpánica, si no existiera la membrana timpánica, como ocurre en casos de perforaciones totales o subtotales de la membrana, el sonido va a llegar directamente sobre el estribo y sobre la ventana redonda, ¿sí? Si tenemos en este momento entender que la ventana oval y la ventana redonda son como un tubo en U y dentro de ese tubo hay líquido, yo empujo por la ventana oval el pistón y espero en la ventana redonda la respuesta de ese líquido,
pues voy a tener un fenómeno en algún momento en que el líquido se quede estático y no se mueva, ¿sí? La membrana timpánica está diseñada para que su vibración me evite ese fenómeno del tubo en U que puede ocurrir dentro del caracol. Entonces ellos también hicieron en Valladolid este estudio a intensidades, a frecuencias de 1000 Hz y a diferentes intensidades, tomaron 20, 40, 60 decibeles y lo que hicieron fue medir cuánto se movía la membrana timpánica a las diferentes intensidades. Entonces, con la intensidad más baja se dieron cuenta que a 1000 Hz solo vibraba una porción, que se ve aquí en verde y especialmente la que se ve en color naranja, que es la que más vibra. Subiendo la intensidad empezaron a aparecer zonas de vibración hasta que tuvieron una intensidad alta, como de 80 decibeles, y se ve cómo toda esa zona de la membrana logra vibrar. Entonces, esto corrobora que la membrana no es tampoco el efecto de una sola vibración y un solo movimiento parejo y simétrico. No, la membrana vibra diferente en todas sus porciones. Y no tiene que ver con que sea la pars flácida o la pars tensa. Simplemente en la misma pars tensa, donde están las tres capas, pueden haber vibraciones absolutamente diferentes y dependen mucho de la intensidad y la frecuencia que pueda tener el sonido. Muchos pacientes se pueden quejar de percepciones y sensaciones diferentes de ciertos sonidos y los examinamos y ustedes hacen todas las pruebas necesarias y no encontramos ninguna alteración a nivel funcional del oído, pero el paciente siempre se queja que ciertos sonidos le producen una molestia intensa. Eso podría haberse explicado obviamente por este fenómeno, y es que tenga una capacidad de la membrana de vibración diferente de la usual, lo cual para ese sonido, para esa frecuencia, para esa intensidad, resulta ser molesto para el paciente. El músculo estapedial, pues lo que hace es que cuando un sonido intenso produce una contracción, tanto del oído que está recibiendo el sonido como del contralateral. Este básicamente es el fenómeno que ustedes conocen que se mide con el reflejo estapedial. Al contraerse el músculo estapedio, reduce el movimiento del estribo. El estapedio está inervado por el nervio facial. Por eso en las parálisis faciales encontramos que los pacientes tienen hiperacusia y mucha molestia con los ruidos, porque la actividad del estribo está anulada, la actividad del músculo estapedial está anulada. Entonces, cualquier sonido que aparentemente es un sonido normal, a una frecuencia, a una intensidad baja, les puede producir molestia y es por ese fenómeno. Entonces su función básicamente es reducir ganancia, proteger el oído interno de que el sonido no vaya a desplazar la platina hacia adentro ni que se vaya a luxar la cadena y mejorar la percepción de altas intensidades. El tensor del tímpano lo que hace es desplazar la membrana hacia medial, o sea, hacia adentro de la caja timpánica, reducir la amplitud de la vibración. Entonces el tensor del tímpano es el que le ayuda a esa membrana timpánica a que pueda vibrar en diferentes porciones con diferentes características seguramente. Cuando nota que la intensidad de la vibración de la membrana es muy alta, se contrae para reducir esa amplitud de la vibración y también además que reduce la ganancia del oído medio en cuanto a que si se tensa, pues hay menos vibración, entonces hay menos transmisión del sonido, por lo menos en intensidad. Estos son fenómenos que tienen que ver con esa atenuación que hace el oído medio de la intensidad del sonido, que hablamos que se pierden hasta 30 decibeles en ese sistema del oído medio. La trompa de Eustaquio tiene tres funciones, son fundamentales siempre recordarlas, y es ventilación y equilibrio de la presión de aire. Entonces, si mi oído medio, esa cajita, ese cubo que tenemos, no tiene la misma presión atmosférica que tenemos en el exterior, pues va a haber una desnivelación en ese sentido y el paciente va a sentir su oído generalmente tapado porque hay una presión atmosférica menor a la que hay en el ambiente externo. Algunos lo explican o los libros dicen que tiene que equilibrar la ventilación del conducto, la presión de aire del conducto auditivo externo. A mí nunca me ha gustado compararlo de esa manera porque eso se presta para malentender que la membrana timpánica está abierta y que tiene que ventilarse por ahí el oído, y no es así. La manera más clara de entenderlo siempre y de acordarse es que tiene que equilibrar la presión atmosférica que haya donde esté. Por eso cuando viajamos de un sitio como Bogotá a uno de menor altura o a nivel del mar, pues vamos a tener un cambio bastante importante de presión atmosférica y ahí la trompa de Eustaquio tiene que regular
esa presión atmosférica para que estemos con una transmisión del sonido correcta. Aparte de equilibrar la presión, pues ventila a través de la nasofaringe, ventila el oído medio. Como les dije, si hay aire y el oído está bien neumatizado y la mastoides bien neumatizada, seguramente que funcione muy bien todo el sistema. Pero lo otro importante con entender esto es que el oído medio, la cajita por dentro, pues que les dije que tiene unos repliegues de mucosa y un recubrimiento de mucosa y unos vasitos sanguíneos que están por dentro, necesita oxigenarse esa mucosa y recambiar el dióxido de carbono que produce, ¿sí? Entonces hay una regulación cuando el oído medio se da cuenta que su nivel de dióxido de carbono es más alto, existe el reflejo que les mencioné de la producción de saliva. Entonces, salivo para deglutir y al deglutir abrir la trompa Eustaquio y regular ese intercambio de aire para que entre un aire que va con mayor cantidad de oxígeno y pueda salir el que tiene el dióxido de carbono. La otra función importante es el drenaje del oído medio hacia la nasofaringe. El oído medio, como es una mucosa por dentro, produce una mucosidad. Esa mucosidad es la que a veces en las otitis media se queda acumulada permanentemente durante semanas o meses incluso, y es cuando hablamos de una fusión persistente dentro del oído medio. Pero la función de la trompa como tal es drenar esa mucosidad cuando ya tiene que recambiarse, cuando ya el nivel de oxígeno no es correcto, cuando ya las células tienen que cambiar hacia la nasofaringe. Y, entre otros efectos, proteger el oído medio de infecciones que se producen en la nasofaringe. Todos los niños hacen gripas y todas las gripas terminan de una u otra manera siendo una otitis media. ¿Por qué? Porque los virus están en la nasofaringe, van a migrar a través, aunque la trompa Eustaquio pueda tener hasta 30 milímetros de recorrido en un adulto, en los niños es una trompa Eustaquio muy cortica, no está muy horizontalizada y es más permeable o más ancha. Entonces, por eso las gripas terminan volviendo siempre otitis virales en principio. Pero en teoría en un adulto, una trompa Eustaquio bien desarrollada, con la angulación correcta, con la estrechez correcta, pues generalmente debe protegerme que los cuadros de la nasofaringe no migren hacia el oído medio. La trompa Eustaquio tiene una característica similar a la del conducto auditivo externo y es que tiene un istmo, una parte más estrecha. Esa parte más estrecha puede ser una luz de 1 o 2 milímetros. Entonces, obviamente, imagínense en un niño lo que ocurre con facilidad. Se puede tapar con la secreción mucosa de la nariz o con unas adenoides muy grandes y por eso hacen las patologías del oído medio tan frecuentes. Eso es ahí hasta el oído medio. Vamos a pasar al oído interno. En el oído interno lo que ocurre durante el embrión es la formación, digamos que la zona que se ve aquí, que estoy señalando, es como lo que va a ser el tubo neural o la formación del sistema nervioso central. A los lados hay una placoda que se invagina, se va formando como una bolsita, una fosita, y eso es lo que vamos a llamar la fosita óptica. Y en esa fosita óptica, como está cerca del tejido que forma el sistema nervioso central, se nos va a formar dos estructuras que van a formar el ganglio estatoacústico. En la parte inferior de las gráficas se ve lo que va a ser el espacio de la faringe y lo que va a ser el receso tubo timpánico, que están, digamos, que en la misma zona de conexión, y es por eso, digamos, que en el desarrollo final del bebé están todos los sistemas diseñados y conectados. Entonces, de esta vesícula óptica, se ve aquí más grande dibujada, empieza a formarse el conducto endolinfático, la parte del utrículo, una parte que va a ser el sáculo, la formación de los canales semicirculares, especialmente el posterior, que es el que se va formando primero. Se nos va formando el conducto coclear, que ya ahorita vamos a ver en la anatomía cuál es el conducto coclear. Y todo el acueducto, el conducto y los sacos endolinfáticos, se terminan de formar los canales semicirculares, las ampollas de los canales semicirculares, un utrículo y un sáculo ya bien definido, y pues un conducto coclear, que ya es la cóclea membranosa completamente formada. Todas las alteraciones en esas estructuras de la vesícula óptica, pues son las que generalmente producen las malformaciones del oído interno. Este es nuestro oído interno, es
muy bonito. A veces cuesta entenderlo cuando uno lo está estudiando y hay que leerlo y releerlo, como lo dije, varias veces para tenerlo claro. La manera en la que yo lo estudié de residente y la manera como se lo enseñé a estudiantes de de fonoaudiología en un tiempo, es que hay que entender que es un cascarón, tiene un laberinto óseo, ese oído interno. Ese cascarón, pues vamos a identificar los canales semicirculares, la ventana oval y la ventana redonda y nuestra cóclea. La zona entre los canales y la cóclea es lo que llamamos el vestíbulo. En el vestíbulo donde vamos a encontrar las estructuras del utrículo y el sáculo. Si yo le quito la mitad de este cascarón óseo, pues me lo encuentro abierto. Entonces veo que es una cavidad que por dentro tiene espacios y dentro de esos espacios es donde yo voy a colocar mi laberinto membranoso. El laberinto membranoso tiene la misma forma. A los estudiantes es como una muñeca de esas muñecas rusas que se metían una pequeña dentro de la grande. Pues tienen la misma forma y la misma configuración, solo que uno va a ser más pequeño para que pueda entrar dentro, que es el membranoso, para que pueda entrar dentro de nuestro laberinto óseo. El laberinto membranoso, fíjense acá, cuando yo miro aquí el laberinto abierto, el laberinto óseo, y pongo esta foto, pues me doy cuenta que es la misma configuración y la misma estructura. Entonces el laberinto membranoso pues tiene los conductos semicirculares membranosos, el posterior, el horizontal, el superior, tiene la zona de nuestro utrículo, de nuestro sáculo, tiene el conducto endolinfático y tiene nuestro conducto coclear. Obviamente la anatomía de la parte del laberinto posterior, que es lo que llamamos los canales y el vestíbulo, no es el tema que nos toca ahora, sino la parte de la audición. Entonces me interesa que nos centremos en el conducto coclear. El conducto coclear, sabemos que la cóclea da 2,5 vueltas, entonces tiene la forma de dar las 2,5 vueltas. La cóclea es un cono, es completamente un cono, digamos, o una pirámide, como lo quieran ver, pero la manera es una forma cónica. Por dentro tiene un eje que se llama el modiolo. Hagan de cuenta que aquí por dentro de este cono trazamos o llevamos una madera y eso se llama el modiolo. El ancho de la cóclea es más o menos 9 milímetros y el alto de ese cono es de 5 a 6 milímetros. Cuando decimos que da 2,5 vueltas es que completa, si yo parto desde acá, aquí termina una vuelta, aquí termina la otra vuelta y aquí nos queda media vuelta más. Eso es lo que llamamos las 2,5 vueltas que da la cóclea. Para entender la cóclea por dentro es mejor desenrollarla. Entonces yo desenrollo la cóclea y la estiro. Entonces ya le quito las 2 vueltas y la estiro. Entonces me doy cuenta que tiene una longitud en total de unos 32 a 35 milímetros y que en su base o en la parte más ancha de ese cono puede medir solamente de 1 a 2 milímetros. Ya con eso nos hacemos una idea de lo pequeña que es, pero de lo compleja que es por dentro. Entonces aquí volvemos a tener, imaginemos que es el cono, obviamente ya tiene la forma de la cóclea, y hay que describirlo desde afuera hacia adentro. Entonces, desde afuera hacia adentro, ¿qué es? Esta sería la entrada a nuestra ventana oval. Aquí estaría la platina y aquí estaría el estribo. Y esta de abajo sería nuestra ventana redonda. La ventana redonda no es que esté abierta, tiene una membranita que llamamos el tímpano secundario. No es un tímpano de las mismas características de la membrana timpánica, pero es un sistema que permite, obviamente, que no se salgan los contenidos de los líquidos, pero tiene una muy buena movilidad. Acuérdense lo que les explicaba, que si esto fuera un tubo en U y yo empujo el líquido por la ventana oval y acá está esto rígido y cerrado, pues el líquido no avanza, se queda dentro. ¿Sí? Pero la membrana de la ventana redonda tiene una altísima movilidad, entonces permite que se libere energía del líquido que se mueve y que se transmita esa onda viajera del líquido. Entonces está la ventana está la ventana oval, está la ventana redonda. La ventana oval es el comienzo de la rampa vestibular. Entonces, por dentro de la cóclea, cuando yo la desenrollo, tengo 3 compartimientos. El superior, que es la rampa vestibular,
que es donde empieza la platina, y la rampa timpánica, que es donde está la ventana redonda. En el centro de los dos vamos a encontrar lo que es el laberinto membranoso de la cóclea, que es el conducto coclear. Este es el conducto, lo gris es el conducto coclear. Entonces fíjense que tengo mi laberinto membranoso y encima de él monté mi laberinto óseo. Y ese laberinto óseo son las paredes de la rampa vestibular y las paredes de la rampa timpánica. Y ahí toda la cóclea, si la estiro, voy a encontrarme los tres conductos. Arriba en la cóclea se llama el helicotrema, en la punta del cono. No es que se finalice y sea un punto ciego, no es que sea la rampa vestibular y llegue allá y esté cerrada la puerta, o la rampa timpánica y suba y esté cerrada la puerta, no. Arriba están comunicadas las dos rampas. Por eso el líquido viaja desde la rampa vestibular hacia la rampa timpánica. Esa zona de arriba es el helicotrema, que es donde se comunican las dos rampas principales. Esta es la explicación, digamos que arrancamos aquí, lo que sería la grisecita es la rampa vestibular, esta sería la ventana oval. Él empieza a dar la vuelta, va subiendo y aquí en el punto de arriba, donde está el helicotrema, se comunica con la rampa timpánica y se devuelve. Pues termina devolviéndose el sonido hasta acá, pues acá está el corte, perdón, acá está el estribo, entonces empuja, la grisecita de la rampa vestibular, fíjense que va dando la vuelta, termina aquí arriba y ahí empieza a devolverse la rampa timpánica hasta salir aquí a donde está la ventana redonda. Esa es la anatomía que tiene por dentro la cóclea a grandes rasgos. Ya vamos a ir cada vez metiéndonos más pequeños. Pues aquí está estirada la cóclea. Pues está la ventana oval, el estribo empuja acá. Esta es nuestra rampa vestibular. Si la estiro arriba hasta el helicotrema, fíjese que no está cerrado. Lo que sí está cerrado al final es el conducto coclear, que es el laberinto membranoso de la cóclea. Ese sí está cerrado, obviamente, pero arriba el helicotrema permite la comunicación entre las dos ramas. Entonces, la onda de líquido viaja, llega al helicotrema, se devuelve y la energía se va liberando por la ventana redonda. Entonces ya vimos conducto auditivo, membrana, cadena de huesecillos, estribo, ventana oval, rampa vestibular, rampa timpánica que termina en la ventana redonda, un corte más grande, ahí están nuestros tres orificios, el moradito la rampa vestibular, el verde es la rampa timpánica y el amarillo es el conducto coclear. Y dentro de nuestro conducto coclear es donde vamos a encontrar el órgano de Corti. Entonces las tres rampas, ahí están otra vez. Nunca sobra verlas 20 veces si es necesario para que reforcemos siempre el entendimiento de cómo es la anatomía. Y la rampa media. Obviamente están separadas y están separadas por unas membranas. Entonces, la rampa vestibular está separada del conducto coclear por la membrana de Reisner. Y el conducto coclear está separado de la rampa timpánica por la membrana basilar. Sobre la membrana basilar es donde descansan las células ciliadas. Entonces, membrana de Reisner separa arriba, membrana basilar separa abajo. La tectoria es una membrana que está dentro del conducto coclear. No es una división de nada, es simplemente la que va a permitir que las células ciliadas o los cilios de esas células ciliadas tengan la estimulación. Esta ya más cerca viendo el órgano de Corti. Entonces, esta es la membrana tectoria, la morada, la tectoria es esta. Las células ciliadas externas y las células ciliadas internas. Entonces, la membrana tectoria lo que hace es mover los cilios para la transmisión de un fenómeno que empezó siendo un fenómeno a través del aire, luego se volvió un fenómeno de palanca, luego se nos convierte en un fenómeno hidráulico y al final se nos va a convertir en un fenómeno eléctrico. Es todo el protocolo que hace el sonido para ser captado.
El órgano de Corti no solamente son células ciliadas externas y células ciliadas internas, sino que tiene un montón de células de soporte, que son las que sostienen y las que nutren estas estructuras. Las células ciliadas son neuronas, ¿sí? Son la extensión del sistema nervioso central en el oído. Ellas son neuronas. Entonces, eso es importante siempre recordarlo y tenerlo claro. El oído interno se irriga básicamente por una rama que es la cerebelosa anteroinferior. A veces sale directamente la irrigación de la arteria basilar. La arteria basilar es la unión de las dos arterias vertebrales. Obviamente es una arteria más grande. Pero la gran mayoría de las veces viene de una cerebelosa anteroinferior que tiene un diámetro muchísimo más pequeño. De esa cerebelosa anteroinferior sale la laberíntica. Entonces aquí en el dibujo, esta arteria, perdón, es la laberíntica, que va a generar dos ramas, una que va a la cóclea y una que se llama la vestibular anterior. De esa coclear se divide también en dos ramitas. Entonces una que va directamente a la cóclea y otra que se llama vestíbulo coclear, que se va para el vestíbulo pero que vuelve y da ramitas. Lo llamativo con esto, lo que quiero que me comprendan es que la microcirculación del oído interno es bastante compleja y que el diámetro y el calibre de los vasitos, si sabemos que la cóclea es tan pequeña, pues calculen ustedes el tamaño del diámetro que tienen los vasos sanguíneos. De ahí que la teoría de que el episodio de sordera súbita sea un tema más vascular que cualquier otra cosa. Es muy fácil que un vasito de un diámetro tan pequeño pueda tener una obstrucción. El octavo par craneal, pues es el nervio del oído interno. ¿Sí? Ya sabemos que el par craneal del octavo tiene 4 ramas, que son la coclear probablemente, que llega a la cóclea, las dos vestibulares superiores e inferiores que se van para el laberinto posterior a cumplir las funciones de información de equilibrio que el oído le aporta al sistema nervioso central, y el otro es el nervio facial. Pero para nuestro interés acá, pues es el nervio coclear, que es un nervio básicamente que va a transmitir la información eléctrica, que fue ese sonido, que ya es una información eléctrica, hacia el cerebro. No hay fibras de sensibilidad de dolor descritas realmente en la anatomía del oído interno. Entonces es muy poco posible que haya un episodio de dolor de algo del oído interno, francamente. La fisiología, que es lo más interesante y que ustedes seguramente saben más que yo. Bomba que sí, en los años 60 generó la teoría tonotópica y era explicada porque la onda viajera del líquido dentro del caracol producía estímulos diferentes en diferentes partes de la cóclea a diferentes intensidades y sobre diferentes frecuencias. Para cada frecuencia existía una zona del órgano de Corti que daba una respuesta máxima. Es decir, no es que la cóclea haya querido ser diseñada con las frecuencias agudas más basales y las frecuencias graves más hacia la punta, sino que está diseñada porque la vibración, la onda viajera del líquido estimula específicamente cada frecuencia y eso daba la sensación precisa del tono que se está exponiendo. Obviamente su teoría y todo le valió él un Nobel de Medicina, entonces el trabajo fue muy, muy valioso para entender la fisiología de la audición. Entonces esta es una imagen muy básica de entender ese fenómeno. Es una intensidad alta, me va a estimular las frecuencias altas que están más a nivel de la cola, pero específicamente, no porque esa intensidad alta tenga que ser solamente ahí, sino que está diseñada la cóclea para que a cierto punto y a cierta intensidad se termine estimulando esa frecuencia. Y las frecuencias más graves pues se van a estimular hacia la punta de la cóclea. Entonces, esta es la configuración tonotópica de la cóclea. Pues tenemos nuestra rampa vestibular azul arriba, nuestra rampa timpánica y en anaranjadito está nuestro conducto coclear. Entonces empezamos a notar que en la parte más basal de esa cóclea pues percibimos las frecuencias superagudas, 20.000 Hz. Y de ahí hacia adelante empezamos a tener variaciones y a subir hasta que llegamos a la punta donde se perciben las frecuencias de 200 Hz. Entonces, el platillo o la platina del estribo pues transmite el sonido a ese líquido. Ese líquido le vamos a poner el nombre ya, que
es la perilinfa. La perilinfa circula por la rampa vestibular y por la rampa timpánica. Y la endolinfa circula es por el conducto coclear. Es decir, la endolinfa es del laberinto membranoso y la perilinfa es del laberinto óseo. Lo que les dije, pues este es un fenómeno de conversión de energía mecánica a impulso eléctrico. Entonces ya lo vamos a detallar acá. Las células del órgano de Corti, como lo mencioné, tienen unas células de soporte que son variables, son bien importantes, pero las células sensoriales, que son las que nos interesan para la función, son las células ciliadas externas o CCE, que las identificamos, y las ciliadas internas o CCI. Las ciliadas externas son 3 hileras de células, más o menos son de 18.000 a 20.000 células. Triplican el número de las internas, siempre son más las externas que las internas. 90% de esta inervación de las células internas es eferente, es decir, el sistema nervioso central le envía señales a esas células ciliadas internas, desde el sistema nervioso hacia las células ciliadas internas. Y tiene un porcentaje muy bajito de información aferente, o sea, desde las células hacia el sistema nervioso, pero es muy bajito. Ya hablamos un poquito más de este tópico. Los estereocilios, me devuelvo acá, de las células ciliadas externas están anclados a la membrana tectoria. No es que estén separados, ni no es que la membrana tectoria haga lo que quiera y se mueva para tocar los cilios que quiera, no. Ellos, los cilios de las externas, están anclados. Lo que pasa es que como tienen actividad eferente, es decir, el sistema nervioso central le envía una señal a través del nervio eferente, lo que hacen estas células en conjunto con las células de sostén es tener una actividad contráctil. Entonces, al contraerse, hacen que los cilios acerquen la membrana tectórica y al acercar la membrana tectórica, la ponen en contacto con los cilios de las células ciliadas internas, que sí están separados de la membrana. Entonces, esa es la actividad real y la función que tienen las células ciliadas externas, fundamental para el funcionamiento. Puedo tener todas mis células ciliadas internas perfectamente funcional y los estereocilios transmiten, pero si las ciliadas externas no tienen la capacidad de tener un buen anclaje en la membrana tectoria, pues no voy a poder producirle que ella se mueva y estimule los cilios de las internas. Pues las células ciliadas internas son un tercio de las externas, es una sola hilera de filas. Tienen, al contrario, se invierte, muy poquita inervación eferente y la gran mayoría es inervación aferente. Entonces, reciben la señal, la señal eléctrica, se va desde las células hacia el sistema nervioso central y ahí donde va realmente el sonido. Entonces, dentro de la micromecánica coclear, que cada vez nos vamos adentrando más pequeño el órgano, entonces se supone que la vía eferente, o sea, la que contrae las células ciliadas externas, tiene un neurotransmisor importante que es la acetilcolina, por eso tiene una efectividad contráctil. Los niveles de calcio, entonces hay que hablar que la perilinfa y la endolinfa tienen diferente composición de los iones. La perilinfa tiene más sodio y más potasio y la endolinfa tiene mucho más calcio. Inclusive, la perilinfa de la rampa vestibular y la perilinfa de la rampa timpánica tienen composiciones diferentes porque son filtrados de diferentes zonas. Pero en general podemos hablar de que tienen más alta concentración de sodio y de potasio, mientras que la endolinfa tiene una alta concentración de calcio. Es muy importante entender que dentro aquí tengo mi conducto coclear, tengo mi membrana tectoria, tengo mis células ciliadas externas. Acordémonos que las externas siempre están es porque van hacia la periferia del centro de la cóclea. Digamos que la zona aquí amarilla hacia el lado izquierdo inferior es el modiolo, es el centro de la cóclea. ¿Sí? Entonces las que están más pegadas del modiolo son las internas y las que están más alejadas son las externas. Pero lo que ocurre aquí es un fenómeno netamente eléctrico y tiene que ver con que la membrana de Reisner y la membrana basilar tienen cierto grado de permeabilidad.
y permiten el paso de potasio hacia el oído, hacia la endolinfa, y de sodio algunas veces. Y acá en el endolinfa tenemos alta carga de calcio. Pero ese calcio, ¿de dónde viene? Ese calcio viene de una estructura muy importante que se llama la estría vascular, que está acá. Entonces, este intercambio iónico es fundamental para el funcionamiento de la audición. ¿Por qué? Porque lo que producen las células ciliadas internas es una despolarización eléctrica. Ellas adentro tienen un potencial eléctrico establecido, ¿sí? Que cuando entra y permite el paso de los iones, bien sea a través de la membrana basilar, la permeabilidad que tenga, o de la propia endolinfa que tenga, es que se va a producir la actividad eléctrica y va a transmitir un potencial de acción a las terminaciones aferentes que se los van a llevar al cerebro. Estas células de la estría vascular son fundamentales. Ellas tienen unas uniones celulares, unos gap junction, que son fundamentales para permitir el flujo intercelular endolinfático de potasio. Cuando no están esas uniones celulares, es cuando se presentan las patologías de hipoacusias, generalmente congénitas. Puede tener una cóclea perfectamente formada, un órgano de corte perfectamente formado, un número de células ciliadas internas y externas acorde a lo que se espera. Pero si la función de estas uniones celulares no está establecida, es donde tenemos los problemas de hipoacusias congénitas o a veces congénitas tardías. Generalmente, esto lo que se trata de identificar cuál es el problema en esas uniones celulares o en qué conectina no está bien diseñada. Generalmente se habla de la conectina 26, de la 30, de la 43 que faltan. Entonces no hay una unión celular de esa estrella vascular, entonces no hay un adecuado flujo de potasio. Hay una proteína que se llama la prestina, y la prestina tiene que ver con que finalmente es la que hace que las células ciliadas externas tengan esa contracción para acercar la membrana tectórica. Entonces podrían haber patologías que también se afecten a nivel, es decir, lo que les explicaba, si no hay una contracción de las células ciliadas externas, no hay acercamiento de la membrana tectoria a los cilios de las internas, ¿sí? Si hay fallas en la formación de este tipo de proteínas, seguramente que también tengamos patologías neurosensoriales. Esta es como la estructura y la función. Seguramente hay muchos más detalles, pero por cuestiones de tiempo y de alcance de la presentación se nos escapan. Ya sabiendo que las células ciliadas internas son las aferentes, se le van a transmitir al sistema nervioso central la información eléctrica. El sistema nervioso central también es bastante complejo, tiene bastantes estaciones. Las audiólogas que hagan potenciales evocados y eso te conocen mucho más de esto y lo entienden con muchísima más facilidad muchas veces. Pero en aras de tratar de entenderlo y tenerlo un poquito más claro, es que en todo ese sistema nervioso central hay la presencia de 3 neuronas, 3 cuerpos neuronales. ¿Dónde están esos cuerpos neuronales? Entonces, la primera neurona está en el ganglio espiral, que está, digamos que la neurona que viene de las células ciliadas internas. Esa información aferente tiene una primera neurona, un cuerpo neuronal en el ganglio espiral. De ahí hay otra conexión que sale hacia los núcleos cocleares, ¿sí? Y de esos núcleos cocleares está el segundo cuerpo neuronal. Y el tercer cuerpo neuronal, la tercera neurona, está en el ganglio geniculado medial. Entre todos los sistemas que hay, el núcleo lateral, el menisco lateral, el colículo inferior, hay transmisión de nerviosa, obviamente, a través de los axones, pero en estas 3 estructuras que le menciono es donde está formado los 3 cuerpos neuronales. Finalmente, pues transmiten a la corteza auditiva a nivel de la circunvalación de Helsch la información que se tiene. El cuerpo cuadrigémino inferior es la zona donde más entrecruce de información hay, en teoría, pero es claro que desde la presencia de los núcleos oculares hay cruce de información, pero digamos que hay un importante cruce de información, sobre todo a nivel del cuerpo cuadrigémino inferior. Es la audición a nivel de la corteza, pues hay una corteza auditiva primaria y una corteza auditiva secundaria.
así como teníamos una onda viajera y unos mapas tonotópicos en el caracol, pues en el cerebro también tenemos esos mismos mapas tonotópicos. La corteza discrimina patrones de sonido tonales y secuenciales, la primaria, y la secundaria interpreta el significado del sonido. Pueden haber señales inhibitorias retrógradas, ¿sí? Y esas señales inhibitorias retrógradas pueden tener que ver con la función de las células ciliadas externas, que son las que tienen inervación eferente predominantemente. El sistema auditivo central lo que hace, pues, es sus funciones básicamente y cuál es su objetivo: la localización y la lateralización del sonido, la discriminación auditiva, el reconocer los patrones auditivos. Hay unos aspectos que mencionan aspectos temporales de la audición, y es la integración temporal, la discriminación temporal, el ordenamiento temporal y el enmascaramiento temporal. Dentro de nuestro sistema auditivo central, pues hay un alto desempeño y un aspecto que se llama el desempeño auditivo en señales simultáneas. O sea, podemos estar recibiendo señales auditivas simultáneas. Y también tenemos un desempeño auditivo cuando esas señales acústicas están en situación decreciente. Es decir, que en la corteza cerebral habrá otro mundo completamente inexplorado en las funciones de la audición, como todo lo que tiene el sistema nervioso central. Esto es lo que sí ha podido reconocer que exista en esa corteza central. Pero como todo lo neurológico, a veces la medicina se queda corta en estudios y en resultados, pero pues cada vez se va logrando más datos y más información respecto a esto. Esto es como lo que quería mostrarles. Tema largo, las cosas de gruesas, importantes, que queremos que repasen y que tengan siempre en mente. Doc, muchísimas gracias por la presentación. Realmente considero que estuvo muy, muy, muy interesante. Tengo aquí un par de preguntas, entonces usted me dirá. Dime. Listo, dice acá, dice, teniendo en cuenta su experiencia y explicación de la capacidad de la membrana timpánica y la cadena osicular de responder de manera diferente en frecuencias e intensidades, ¿sería mejor que para el diagnóstico del oído medio se use el timpanograma multifrecuencia o el de banda ancha? ¿Tiene mayor aplicación clínica para usted o considera que con la sonda de base de 226 hercios es suficiente? Yo creo que el multifrecuencia me podría dar más, o nos podría dar más información y más herramientas. Mi opinión personal es que a veces con el timpanograma nos quedamos cortos en el entendimiento y en la aplicación, pero es muy posible que se deba a que creemos que la membrana timpánica se mueve en un solo sentido, con un solo patrón, lo mismo que pasa con el estribo en la ventana oval. Yo creo que si tenemos un timpanograma multifrecuencia, podemos obtener muchísima más información que la que se hace solamente con el de 226 de base. Entonces, creo que es válido tener más herramientas en el estudio del timpanograma. Yo creo que muchos timpanogramas también a veces fallan por temas técnicos, a veces en el uso de la ojivita que se coloca dentro, y a veces, como tenemos tantas variantes anatómicas en el conducto, yo creo que a veces no se logra tener el registro correcto por esas mismas variantes. De ahí que estas presentaciones sean tan útiles en cuanto a que repasemos la anatomía y entendamos la dirección en la que podría haber un estímulo o tenía que ir el estímulo para que tengamos una respuesta más acorde a la realidad en estudios como el timpanograma. Listo, Doc. Por aquí nos dicen, la disfunción tubárica es un motivo alto de consulta. He visto varios pacientes a quienes se les realizó la cirugía para dilatar la trompa de Eustaquio, que vuelven a control posoperatorio y muchos nos refieren cambios y al realizar las pruebas de función tubárica continúan con esta disfunción. ¿A qué se debe? La trompa de Eustaquio es el misterio más grande del oído. Una vez hablamos con Juan Carlos Izquierdo de que de que el día que haya una solución para la disfunción tubárica, pues se acaba la cirugía otológica, porque ahí está el problema y ahí radica. Yo creo que la variante
parte anatómica y las características de las trompas de Eustaquio no son iguales, como pasa en muchas cosas del cuerpo humano, no son iguales en cada paciente. Y los procedimientos que se van diseñando son como procedimientos estándar para todo el mundo. Y eso no le va a funcionar a la dilatación no le funciona a todas las trompas de Eustaquio porque, como les dije, el istmo a veces es tan estrecho como de 1 milímetro, a veces menos de 1 milímetro, que aunque logre pasar el dilatador, eh, finalmente lo que estoy produciendo a veces es un trauma que me va a producir una inflamación y una cicatrización en vez de permitir que quede permeable en la trompa de Eustaquio. Pero la razón por la que yo creo que fallan las dilataciones en muchas ocasiones, así como hay en otros casos que les puede ir mejor o bien, es porque la orientación y la característica anatómica de la trompa es bastante difícil y hay muchas variantes que hacen que ella cambie esa configuración. Hay una estructura que se llama el panículo, la grasa de Osman, es un panículo adiposo que está rodeando la trompa. Se ha visto que a veces la reducción de peso, los cambios en peso de diferente 2, 3 kilos en las personas produce disfunciones tubáricas porque esa grasa se reabsorbe en parte. Entonces, para mí la falla está en que la anatomía de la trompa de Eustaquio es bien difícil y bien variable y que colocar el dilatador a todas las trompas igual no tiene el mismo resultado. Bueno, Doc, yo le quiero hacer una pregunta más orientada un poquito como a qué consejos usted desde la parte de otorrino nos puede dar a nosotros como audiólogos durante la consulta. Algo así muy general. Yo creo que lo importante es hacer una buena otoscopia. Hacer una muy buena otoscopia es fundamental porque si yo reconozco lo que puede afectarme el resultado como audióloga, lo identifico y lo puedo resolver, seguramente que la utilidad del examen y el resultado sea mucho más eficiente. Entonces creo que hacer una buena otoscopia es bien importante, además de identificar las variantes. Como les digo, a veces yo pienso que el timpanograma no registra lo que es porque uno da un tímpano sano y el reporte sale con curva B o que sale más desplazada y uno no lo ve como para que vaya a ser una cadena de un sistema tan rígido. Y creo que es a veces por los insumos que se tengan para hacer el procedimiento. Entonces, reconocer la anatomía es fundamental en ese sentido. Eh, Vivimos en un mundo y en una cultura de la salud en la que el paciente a veces cree que sabe más que los profesionales de la salud. Entonces llega a nuestras consultas y a nuestros servicios eh, como a retarnos o a que le demos la razón en lo que él ha leído o en lo que le parece que le dijeron o leyó. Entonces creo que eso hay que de una manera muy diplomática y cortés siempre tratar de cortarlo, porque a veces si nos dejamos llevar por lo que el paciente quiera que le digamos o quiera escuchar, terminamos a veces haciendo o dando comentarios o cosas que se prestan para malos entendidos en ese sentido. Y el tercero, yo creo que, pues nada, la explicación clara de las herramientas que se van a hacer diagnósticas, las baterías diagnósticas en los pacientes, hacerlos explicar, a veces hay que explicarlo 2, 3 veces. Sé que nuestros sistemas de salud a veces no nos dan sino 15 o 20 minutos para hacer una audiometría. Yo creo que una audiometría requiere de tiempo y dedicación porque es un trabajo que hay que hacerlo pausado, con calma y con mucha medida. Entonces, pues tratar, digamos, en lo posible siempre como de que el paciente lo tenga muy claro para que ese intento que hacemos en el examen, pues nos brinde los resultados más coherentes y más correctos de la situación real audiológica del paciente. Ok, Doc. Y otra última cosita que le quería preguntar. Nosotros tenemos, digamos que durante el diagnóstico de un paciente tenemos algunos criterios que como audiólogos nosotros, pues desde nuestra formación sabemos. Es decir, por ejemplo, llega un paciente, tiene una pérdida neurosensorial de X grado y nosotros sabemos que este paciente es candidato para utilizar audífonos. Eh, Hemos encontrado en muchos casos
doctores que nos dicen que nosotros como audiólogos no tenemos por qué, digamos, decirle al paciente que el paciente requiere audífonos, así nosotros como audiólogos lo veamos claramente. ¿Usted qué opina? Em, Vivi, yo creo que yo tengo una teoría que es la que aplico personalmente, no quiere decir que sea la verdad absoluta ni mucho menos, pero yo creo que hay que pensar en que el audífono lo usa nuestro paciente, no lo usa ni el otorrino, ni la audióloga, ni la audiometría. Podemos ver pacientes en los que estamos completamente de acuerdo en que necesitan una amplificación, porque los criterios audiológicos están claros, porque la queja de la familia del paciente es que no está escuchando, que no se entiende. Pero si el paciente, que es el que va a usar el dispositivo, no tiene su enfermedad reconocida y su deficiencia reconocida para su insight, para sí mismo, vamos a fracasar en eso. Creo que esa es como una opinión personal. Yo siempre les digo, el audífono lo va a usar usted como paciente y lo que queremos es que usted tenga una rehabilitación en su función con el audífono. Pero si el paciente no lo va a hacer, no lo asume y va a guardar el audífono en el cajón, pues es pérdida de tiempo de todos nuestro trabajo. Eh, yo creo, Diana, que el mejor consejo que puedo dar es yo, mmm, más allá de lo que pueda tener que ver los temas comerciales y eso, es hacer una excelente audiometría, un apoyo diagnóstico, si es otro tipo de exámenes muy bien hecho, y déjenos a nosotros que lidiemos con el paciente en ese sentido, porque si no, como intervienen tantos actores, sobre todo con los pacientes mayores, interviene la esposa, los hijos, la familia, el otorrino, la audióloga, la cotización de aquí y de allá. Entonces termina volviéndose un círculo en el que el paciente propio, que es el que tiene que usar el aparato y lo va a usar, no sabe para dónde va ni lo que le están ofreciendo ni para qué es. Indiscutiblemente hay pacientes que lo aceptan, ¿sí? Entonces yo siempre les digo, vamos a mandarlo donde la profesional audióloga, que es la que sabe hacer el examen y eso, y ella nos va a orientar en ese sentido. Y hay pacientes que lo perciben y lo entienden, que el profesional de audiología es la persona más capacitada para hacer la adaptación y el proceso con los audífonos. Entonces, si hay ese tipo de empatía correcta entre el paciente, el otorrino y la audióloga, seguramente que no tenga duda, no haya discusiones, pero van a haber otros casos en los que todos esos factores que les menciono tienen que ver. Entonces ya hay un choque entre el concepto que da la audióloga y el concepto que puede uno dar como otorrino. Adicional a esto, nuestro sistema de salud tiene un montón de restricciones y todavía habrá mucho, eh, digamos, hay muchos colegas que trabajan con el POS, entonces el POS tiene unos límites y tiene unas cosas absurdas que ya las conocemos todos, pero que nos toca convivir con ellas porque no hay otra manera de que las cambiemos por ahora. Entonces, yo creo que es más la empatía que puede haber con el paciente, el truquito que puede hacer que eso funcione mejor y el paciente lo asuma mejor. Ok, Doc, muchísimas gracias por su respuesta, también por su presentación. No tenemos más preguntas en el chat. Nos están diciendo que excelente presentación, Doc. Muchísimas gracias. Y a todos también muchas gracias por participar el día de hoy. Y nada, nos vemos en una próxima ocasión. Ahorita por el chat les estaré enviando el link del enlace de la charla del día de hoy. Y también les estaré enviando la invitación para la próxima charla. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, con mucho gusto, Viviana, y pues un saludo a todos los audiólogos que estuvieron hoy en la charla. Gracias, Doc.